Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todas las personas presentes. Me confirman si me pueden escuchar bien y si se me pueden ver bien también. Por ahí en el chat de repente. Perfecto. Ariana nos dice que sí. Muchísimas gracias, Ariana, por esa confirmación. Vamos a iniciar. Ahora sí. Le damos la bienvenida nuevamente a todas las personas que han estado conectadas puntualmente, quienes se han ido incorporando y quienes se irán incorporando a lo largo de los minutos. Como ustedes o algunos de ustedes ya muy bien sabe, vamos a iniciar con algunas recomendaciones. Para esto, primero disculpen, no me había presentado. Yo soy Julio Bizarreta, soy coordinador de capacitación y beneficios en la Sociedad Peruana de Psicoterapeutas y estaré acompañándolos en este espacio. Las recomendaciones son las siguientes. En primer lugar, hay que mantener en la medida de lo posible las cámaras encendidas para poder acompañar al ponente o a la ponente que se encuentra el día de hoy con nosotros. En segundo lugar, por favor, mantengamos los micros en silencio, salvo que nuestra ponente pueda solicitar que lo activen para poder interactuar. Esto va directamente relacionado al punto 3, que es que interactuemos con la ponente en los espacios que lo solicite, si es que realiza alguna pregunta o similar. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden levantar la mano a través de Zoom o dejarla a través del chat para que pueda ser respondida. Esto, igual para las personas que estén conectadas desde Facebook, pueden hacer sus consultas en el chat, ¿sí? Como quinto punto, es que por favor sepan que al final de la sesión va a haber un espacio destinado igualmente para responder a todas sus consultas en caso no hayan sido respondidas a lo largo de la sesión. Igualmente, en este momento van a poder sacar el máximo provecho y absolver todas sus dudas. Recuerden que es muy importante que puedan disfrutar de este espacio con mucho respeto que ha sido preparado para ustedes. Ahora sí, voy a presentar brevemente a nuestro ponente el día de hoy, que va a hablarnos sobre autocuidado del terapeuta, un tema importantísimo para todos los profesionales y para los próximos a ser terapeutas también que quizás se encuentran el día de hoy. La ponente que nos acompaña hoy es Lucero Velarde, ¿sí? Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, es psicoterapeuta, psicoanalítica, ella trabaja en la clínica terapéutica con niños, adolescentes y adultos, y también es ponente, investigadora y redactora de artículos académicos desde un enfoque psicoanalítico. Sin extender más el tiempo, te doy pase, Lucero, para que puedas iniciar con tu presentación. Bienvenida. Voy a dejar de proyectar y cuando gustes puedes iniciar. Lucero, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, lo que pasa es que mi mouse se perdió y no podía encender el micro. Tranquila, Bueno, ya pudimos ver la presentación también. Bienvenida. ¿qué tal? Gracias por la presentación. Bueno, yo ahora voy a darle las buenas noches y empezar con este breve taller que creo que es muy importante para poder también tener un espacio de cuidado con nosotros mismos porque de una u otra forma nos encargamos, los que somos terapeutas clínicos, de acompañar en procesos de autoconocimiento o de mejoría emocional a otras personas, ¿no? Y bueno, este taller lo llamé Autocuidado del terapeuta, sosteniendo la práctica clínica con bienestar, porque creo que es importante entender primero qué es el bienestar. Y el bienestar es este equilibrio que podemos encontrar en nuestra vida de sentirnos seguros y cómodos para poder afrontar cualquier dificultad que vaya apareciendo en nuestro día a día, ¿no? El bienestar es esta capacidad de integrar estas sensaciones más placenteras, como les decía, la seguridad y la comodidad, para poder navegar los momentos de más dificultad, como
situaciones de alto estrés o situaciones de pérdida, etcétera, ¿no? Es la posibilidad de mantener el disfrute en todos estos momentos, ¿no? Ahora sí, voy continuando. Ok. Los objetivos de este taller son poder reflexionar sobre la importancia del autocuidado en el terapeuta, identificar estrategias para prevenir el desgaste emocional y poder mantenernos, ¿no?, en bienestar y explorar herramientas prácticas para integrar en la rutina profesional. Deme un momento, chicos, porque estoy no viéndolos a todos. A ver, ahora sí, continuamos. Quería comenzar con esta pregunta, así que todos vamos a poder participar en este momento, y es, ¿qué es el autocuidado para ti como terapeuta? Démonos 5 minutitos para responder esa pregunta prendiendo los micros, por favor, y también las cámaras para que los pueda ver y conocer. Si hay alguien en el chat haciendo una pregunta, por favor dígale en voz alta porque en este momento mi mouse ha decidido no acompañarnos. Hola, Hola Miguel, ¿qué tal? el autocuidado sería la habilidad para mantenernos tranquilos pensando frente a situaciones que nos desestabilizan. Ok. ¿Y cómo creerías que puedes mantener esa estabilidad? Con ciertas técnicas que las aprendemos tal vez de nuestras herramientas propias o que alguien nos puede compartir, ¿no? Y Ok, muchas gracias. Un par de personas más. Hola, ¿se me escucha? Hola, José Antonio. Sí, se te escucha. Ok, bueno, con respecto a la pregunta, para mí el autocuidado vendrían a ser el conjunto de hábitos que nosotros tenemos, desarrollamos en nuestra vida para ayudarnos a nosotros mismos a estar bien, a estar estables, ¿no? Ujú, Por poner algunos ejemplos, quizás por mi parte, comer bien, dormir bien, práctica de meditación todos los días en la mañana, prácticas espirituales, de pronto oración, espacios de descanso, de juego. am, Son algunas de las cositas que yo particularmente hago para sostenerme, ¿no?, en el trabajo como ujú. un psicólogo. Gracias. A ti más bien gracias porque estás tocando puntos que vamos a ver a lo largo de este taller que estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. A ver, ¿alguien más? Hola, ¿se me escucha? Hola Enrique, sí, buenas noches, se te escucha. Sí, buenas noches con todos. Sumando a lo que el colega anterior comentó, también el, el que un terapeuta vaya también, o sea, lleve también un proceso terapéutico es parte del autocuidado, ¿no? Creo que eso también lo agregaría yo. Sí, es clave. Justo acá tengo unos puntos para poder integrar todo lo que acaban de mencionar ustedes, y es que el autocuidado tiene que ver con el tiempo que nos damos a nosotros mismos para poder descansar y para poder también tener espacios libres fuera del trabajo. Además, también tiene que ver con el análisis personal que vamos a poder llevar ya sea en un tiempo largo o por periodos, y además las supervisiones de casos, ya sea de forma grupal, de forma particular o otro tipo de supervisión que no es per se una supervisión de casos, son los grupos de estudio, pero los grupos de estudio sirven como sostén para mantenernos colectivamente como terapeutas, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ser
en un grupo de estudios donde solamente hay terapeutas psicoanalíticos o donde solamente hay terapeutas cognitivos conductual, a veces también es muy funcional para nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje poder conectarnos con distintos tipos de terapeutas porque eso nos va a enriquecer y ya depende de cada uno ver qué desea tomar de lo que va aprendiendo en su propia práctica clínica, ¿no? Y bueno, también están las actividades físicas y recreativas que tenemos que tener porque no somos solamente mente, somos mente y cuerpo. Y además tener bien claro nuestros límites a la hora de atender, porque muchas veces podemos sobrecargar la agenda porque eso nos va a tal vez brindar un soporte económico mayor, pero nos descuidamos de cómo nos vamos sintiendo y cómo vamos a poder sostener ese ritmo de trabajo, ¿no? Ok. Antes de entrar a lo práctico, quiero darles estos factores de desgaste que podemos encontrar a la hora de ejercer nuestra práctica clínica, ¿no? Y estos son los más comunes y en realidad son como un círculo porque entre ellos están relacionados. Como ya empecé comentándoles acerca de la carga de trabajo, muchas veces, sobre todo cuando comenzamos o cuando estamos viviendo eh, experiencias personales donde lo económico es algo que necesitamos, podemos sobrecargar la agenda. Podemos atender a más pacientes de los que nuestra capacidad emocional, física y también cognitiva pueden tolerar. Y eso a la larga nos va a traer desgaste. De alguna otra forma nos puede hacer caer en este síndrome de burnout o, digamos, también en otros momentos nos puede hacer ya no disfrutar del trabajo, ¿no? Y esto se concatena con el hecho de la incertidumbre económica. Cuando solamente nos dedicamos a la práctica clínica, la fluctuación de lo que ganamos en la semana o en el mes es bien grande, porque sabemos que así como llegan pacientes, también se pueden ir. Entonces, algo que yo también recomiendo es que las personas que se dedican a la práctica clínica también tengan otra fuente de ingresos que les produzca también placer y satisfacción y encuentren un significado en ello, ¿no? Muchos terapeutas se pueden dedicar a la docencia o también a hacer otro tipo de actividades que no necesariamente están ligadas con la psicología o con la psicoterapia. Luego está el cansancio emocional y la empatía sostenida. Cuando vemos pacientes, es imposible que no sintamos resonancias emocionales con los que nos van trayendo, ¿no? Pero siempre hay que identificar que esto que sentimos por el paciente se da por medio del trabajo terapéutico, porque entramos en una transferencia. No sé si muchos o algunos conocen ese concepto de transferencia, que es como este encuentro entre dos personas donde uno deposita en el otro eh, representaciones, ¿no? de otras figuras de nuestra vida, ¿no? Lo cual se conecta con la contratransferencia y las resonancias personales. Cuando no tenemos un trabajo personal de análisis de cómo estamos nosotros, de qué nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, suele suceder que cuando tenemos pacientes que tocan nuestros puntos personales sin trabajar, se nos hace mucho más difícil poder sostener el caso o sentimos emociones negativas por esos pacientes, porque justamente ahí hay un cruce entre lo mío con lo del paciente. Y al final todo eso genera un desgaste emocional bien grande porque no hay esa diferenciación entre lo que es mío y lo que es del paciente. Y eso también limita la capacidad de hacer un trabajo efectivo a la hora de elaborar o resignificar o historizar las vivencias del propio paciente, ¿no? Y por último, pero no menos importante, son las exigencias éticas y la responsabilidad con los pacientes. Muchas veces cuando recién empezamos a atender, puede haber esta creencia de que todos nuestros pacientes deben de salir sintiéndose felices y contentos por sus vidas y haber encontrado un significado en particular para poder, no sé, desenvolverse mejor. Pero en realidad puede ser parte de nuestro trabajo que se alcancen estos objetivos como meta, sin embargo, no es
nuevamente nuestra responsabilidad que los pacientes terminen teniendo una vida plena. Nosotros estamos ahí para acompañarlos y para sostenerlos en tanto ellos lo permitan y puedan alcanzarlo. Cuando vemos pacientes que han tenido fallas muy fuertes en su desarrollo, llegar a estos objetivos es mucho más complejo y pasa que nosotros nos responsabilizamos de que ellos alcancen un mayor bienestar, lo cual no es tan cierto, ¿no? Puede ser un poco decepcionante escucharlo, pero en realidad no somos omnipotentes, no somos quienes le van a mejorar la vida por completo al otro, ¿no? Sino estamos ahí para acompañarlos a que encuentren la mejor forma o la mejor versión para seguir continuando este camino que es la vida. Luego, ¿qué síntomas nos pueden estar alertando de que estamos entrando en un momento de desgaste en nuestra profesión, ¿no? Desde lo físico, podemos sentir fatiga, tensión o dolor muscular, insomnio, nos pueden salir temas en la piel como dermatitis, si ya tenemos temas como el vitiligo se nos puede acentuar y etcétera. Y esto se da porque de alguna u otra forma nuestro sistema nervioso empieza a creer que estamos constantemente en una situación de riesgo y se activa esta cuestión de el ataque o el huida, ¿no? Entonces nos llenamos de cortisol, el famoso cortisol, que hace que todas estas cuestiones se produzcan. Luego, de forma conductual, lo que podemos hacer es deliberadamente escoger aislarnos, ya no querer ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, sino solamente mantenernos en la casa por el mismo agotamiento de estar constantemente en relación con los demás, ¿no? La sociabilización se vuelve algo agotante. Luego está la procrastinación. Muchas veces esto ocurre porque de por sí ya estamos cansados, entonces llevar a cabo otras actividades que no tengan que ver con la psicoterapia puede ser algo que dejemos de lado porque o uno, no tenemos la fortaleza o las ganas para hacerlo por el agotamiento. Dos, tenemos esta creencia de que tenemos que hacerlo perfecto y si no sale perfecto, lo dejamos de lado. Y bueno, lo tercero es la combinación de esos factores. Adicionalmente, y creo que este es un punto bien importante, es que se disminuye el disfrute de lo que estamos haciendo. Y no solamente en la práctica clínica, sino cuando estamos realmente agotados por el trabajo, se disminuye el disfrute de lo que hacemos en nuestra vida en general. Entonces hay que tener alerta a estos síntomas para ver qué nos está pasando. Luego, desde el área cognitiva, hay dificultad. Estos tres puntos van a ver que están bien conectados. Hay dificultad para desconectar del trabajo. Constantemente estamos pendientes de si tenemos otro paciente, si tenemos otra actividad que realizar como un taller o etcétera, ¿no? También hay pensamientos recurrentes sobre los casos. Esto suele suceder y yo creo que acá los que ya tienen una práctica clínica como de más tiempo, no sé, les pasa que están limpiando la casa, están haciendo actividad física y ven algo o simplemente les surge la idea de qué puede haber estado tratando de comunicar mi paciente en la sesión. Esto de vez en cuando es normal, pero si es una constante, ya hay que prender las alarmas porque significa que no estamos pudiendo entrar en el aquí y el ahora de las cosas que estamos haciendo porque vivimos conectados a lo que hacemos en nuestro rol psicoterapéutico. Es decir, no podemos dejar este rol psicoterapéutico, ¿no? Para enfocarnos en otras áreas de nuestra vida. Y por último, está esto de creer que no se está haciendo lo suficiente. Esto ocurre por las dos situaciones anteriores o porque nos comparamos. Muchas veces ocurre que nos comparamos con otros colegas que vemos ya sea por redes sociales o colegas que tenemos más cerca y vemos que o tienen más pacientes o ganan más o tienen mayor vínculo con otras sociedades y eso hace que internalicemos la creencia de que no estamos haciendo lo suficiente cuando en realidad cada persona tiene su propio ritmo y tiene su propia manera de empezar su práctica clínica o de continuar su práctica clínica, ¿no? Las comparaciones también son minas que hacen que nos desgastemos. Y desde el lado emocional
cosas que nos pueden ocurrir es que tengamos una mayor irritabilidad, no toleremos cosas que antes podíamos tolerar. Hay una sensación bien grande de vacío, ¿no? Que se puede sentir por lo general en el pecho o una sensación como de caída libre. También hay desmotivación y angustia, que por lo general asociamos la angustia con la ansiedad, pero la angustia tiene este factor de ser una alarma interna que nunca se apaga, porque ahí está preconcepción de que hay un peligro inminente acercándose, ¿no? Ok. Bueno, luego de esta breve explicación, quería que todos acá, ya sea en la laptop, en notas, o mejor en un blog, en un cuaderno, con un lapicero, vayamos puntuando estas preguntas y vamos a poder conversar acerca de ello, ¿ok? Primero, ¿consideran que duermen lo suficiente y descansan de manera adecuada? Tengamos en mente que dormir lo suficiente es entre 7 a 8 horas. Puntúen desde el 1 al 5. Luego, consideran que tienen tiempo para realizar hobbies o actividades fuera de la terapia. Igualmente, puntúenlo del 1 al 5. Por último, ¿son parte de grupos de supervisión o asisten a terapia personal con frecuencia? También puntúenlo del 1 al 5. La número 4 es, ¿tienen rituales de cierre después de cada sesión? Esto es bien personal, pero un ritual de cierre puede ser pararme de mi asiento y estirarme. Pararme de mi asiento luego de atender y tomarme un café o comerme algo pequeño que sea rico antes de atender a otro paciente, ¿no? También puede ser ponerse música que les relaje y estar ahí, ¿no? Eso también puntéenlo del 1 al 5. Y por último, ¿sienten que al finalizar el día pueden desconectar del rol como terapeuta? Bueno, quisiera que alguien, si se anima, me, me compartiera alguna de estas respuestas, indicando qué puntajes fueron los más bajos de estas 5 preguntas. Hola. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Ok. En mi caso, los más bajos han sido los grupos de supervisión y terapia y los rituales de cierre. Ujú. Esos son los más bajos. Entonces, en tal caso, esos serían los que menos practicas, o los que Sí. más. Ok. O sea, iba a terapia, pero dejé de asistir hace como 2 meses. Voy según cuando ocurren cosas fuertes en mi vida, ¿no? Cosas que me desestabilizan, mis recursos no son suficientes, acudo, ¿no? Ujú. Eh, entonces, digamos que le he puesto uno porque ahorita no estoy asistiendo, ¿no? Pues, y los rituales de cierre nunca se me han ocurrido, la verdad. Eso es algo completamente nuevo para mí ahora. Ok, Sería mi bueno. respuesta. Ok, Ujú, lo importante es que lo estás conociendo y poco a poco vas a encontrar tus propios rituales para poder aplicarlos y encontrar ujú. tu versión para ir como desconectándote y conectándote con los pacientes que van llegando, ¿no? La última pregunta que te quería hacer es, ¿cómo crees que podrían mejorar estos puntajes o estos puntos que han sido los más bajos? En su momento, a ver, hubo un par de oportunidades que me fui a terapia por casos que tuve, casos muy fuertes. El sufrimiento que estos pacientes estaban experimentando eran bastante agobiantes para mí. Entonces me tuve que ir a terapia. En ese momento recuerdo que mi terapeuta me dijo que sería bueno que tenga un grupo de supervisión o Ujú, un grupo como terapéutico. Entonces, me gusta mucho esa idea, ¿no? Sería cuestión de formar el grupo y tener un espacio con otros colegas para eso, ¿no? Un ujú, espacio de escucharnos, de contención entre nosotros. Pero el otro puede también ser terapia, ¿no? De pronto, el ritmo de terapia que solía llevar era una vez al mes. De pronto podía tomar eso también, que me hacía muy bien. Y en los ujú, rituales de cierre, eh, intenté antes, considerar como un ritual la meditación, ¿no? Meditaciones de 10 minutos, practico meditación con mucha frecuencia, de pronto ujú, por ahí, o hacer movimientos de yoga, que también practico a veces. Podría ser eso mi ritual, ¿no? Como para calmarme y empezar otra consulta luego. Y eso me gusta mucho, la verdad. Eso. sí, esas son sugerencias que recomiendo bastante porque
el yoga tiene esta cuestión casi mágica, pero que no es mágica, sino es ancestral, de poder Ujú, ayudarnos a conectarnos, o sea, desconectar ujú, para ujú, conectar. Igual la ujú, meditación. Entonces son ujú. grandes factores, ¿no? Bueno, ¿alguien más quisiera compartir sus puntuaciones? Gracias, José Antonio. Diego, dale. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, similar al colega anterior, también justamente la pregunta 3 y la 4 son las que menor puntaje tuve. Y también esto de los rituales de cierre después de cada sesión es lo que me llama mucho la atención, ¿no? No lo había visto de ese modo. En mi caso, que trabajo con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, el tiempo también de atención es bastante corto y las historias y narraciones de ellos por los casos son muy complejos, ¿no? Por las experiencias adversas que tienen. Entonces, recuerdo mucho que me preparo previo al inicio de sesiones, ¿no? Y también al finalizar todas las sesiones, pero entre sesión no tengo ese espacio de ritos, ¿no? Y me parece algo muy apropiado para también prepararte y poder atender al siguiente, ¿no? Entonces no lo había considerado y pienso que lo voy a empezar también a practicar, ¿no? Bueno, ¿cómo crees que podrías empezar a practicarlo? Bueno, en mi caso, por el trabajo, cada uno de los chicos ya tiene un horario, entonces es inmediato, ¿no? Por Ujú. ahí tengo algo de 10 minutos aproximadamente. Probablemente regresar a la oficina, refrescarme un poco, acomodar nuevamente el espacio de sesión, los cojines, el mueble, revisar que los materiales estén ya listos, es decir, tener de algún modo preparado el espacio para que reciba al consultante, pero a la vez también tener una preparación personal, ¿no? Refrescarme un poquito, tomar un poco de agua también, ¿no? Y luego volver con el siguiente, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estos son entonces rituales que vas a poder integrar a tu práctica para también, como le decía a José Antonio, desconectar de un caso para poder conectar con el siguiente y también contigo, ¿no? Que es bien importante. Eh, a ver, chicos, un momento que nuevamente mi pantalla ha dejado de funcionar bien, no sé por qué, y ya no los veo. Hola, acá está. Sí, a ver, nuevamente comparto. Ok, nos quedamos por aquí. Ahora sí, vamos a los detalles más importantes, que son esas estrategias de autocuidado que vamos a poder integrar en nuestra práctica y que creo yo les pueden ser de mucha ayuda. Y consideré que podríamos abordarlo desde 4 niveles, ¿no? El autocuidado emocional, el autocuidado físico, el autocuidado mental y el autocuidado profesional, que tiene mucha relación con el autocuidado emocional. Porque a pesar de que en nuestra práctica o en la universidad o en los lugares donde nos hayan formado nos dicen que cuando entramos a trabajar con el paciente, nuestras emociones no deben de inmiscuirse en la realidad, o sea, a la hora de la práctica, eso es casi imposible. Lo que sí podemos hacer es tener un mayor autoconocimiento de nosotros mismos para poder utilizar lo que vamos sintiendo como un arma, digamos, positiva para brindarle nueva información al paciente, ¿no? Porque, no sé, en casos complejos, cuando son pacientes que vienen de ambientes o contextos muy violentos, lo primero que puede surgirnos es sentir una suerte de rechazo o de como distancia con este paciente, y eso en realidad lo que nos está comunicando es que lo que trae el paciente consigo es una carga bien grande que vamos a tener que sostener, ¿no? Entonces,
poder diferenciar que eso que sentimos no es solamente nuestro, sino que deviene del vínculo que vamos a empezar a desarrollar con nuestro paciente es clave. Ahora sí, empiezo por el autocuidado físico, porque por lo general dejamos a nuestro cuerpo de lado cuando nuestro cuerpo y nuestra mente son o deberían de ser una unidad. Les recomiendo un autor que se llama Donald Winnicott, que habla mucho acerca de este tema del psique-soma, que es como esta integración entre el cuerpo y la mente. Y en nuestro trabajo es bien importante porque a veces nuestro cuerpo nos habla y nos está tratando de comunicar cosas que no estamos logrando representar en ideas, ¿no? En palabras. Por eso es importante tener una conexión bien grande con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo lo podemos cuidar mediante una alimentación balanceada. Y eso no significa que nunca vamos a comer hamburguesas o chisitos o cosas así que no son tan saludables, sino es mantener como un equilibrio, también tener un sueño reparador, no amanecernos todo el tiempo, porque el sueño es muy importante para que podamos recuperarnos. También agregar movimiento a nuestra rutina diaria, sea yoga, caminatas, ejercicio regular de pesas, cycling, correr, ¿no? Agregar cualquier tipo de ejercicio a nuestra rutina o de actividad física es necesario. Luego está el autocuidado emocional, que yo sí considero indispensable que cada terapeuta asista a un análisis personal, ya sea mensual, si es que ya viene de un análisis personal de un tiempo prolongado antes, o semanal, o 2 veces a la semana, 2 veces al mes, digamos, ¿no? Es bien importante tener este sostén, porque muchas veces, como ya se los he mencionado y se los vamos a repetir, lo del paciente se entremezcla con nuestra propia historia y eso no nos ayuda para abordar los casos, ¿no? Luego está la construcción de redes de apoyo con colegas. Este es un trabajo muy solitario, entonces, en la medida de lo posible, es importante encontrar un par de personas que nos hagan sentir lo suficientemente seguros para poder compartir lo que estamos viviendo con nuestros pacientes o para poder pensar los casos con nuestros pacientes, ¿no? Y estos tienen que ser colegas porque si no, no entenderían bien de lo que estamos hablando. Y aparte está todo el contexto ético de por medio, ¿no? Y también hay que tener espacios de descarga emocional y de reflexión. Pueden hacer journaling, que es escribir un diario, ¿no? Con lo que nos va sucediendo con los pacientes. Pueden tener cuadernillos particulares por paciente para que puedan pensar los casos, notas en el celular, también redes de apoyo, que son lo que les comentaba, ¿no? Tener círculos con los cuales conversar acerca del tema, supervisiones con colegas o con terapeutas con mayor experiencia. Esto creo que lo pueden encontrar en los centros donde se han formado, en espacios como la Sociedad también peruana de psicoterapeutas, si no me equivoco, ofrecen estos espacios. Entonces, la cuestión es buscarlos y mandarse, ¿no? A tratar de encontrar a más personas. Eh, y luego paso al autocuidado profesional, porque tienen esta relación, ¿no? Y hay que siempre mantenernos en formación, ya sea de distintos temas o distintos ámbitos que nos interese de la psicología o de la salud, porque mientras mayor información tengamos, va a ser más sencillo, entre comillas, entender las diferentes complejidades que trae cada mente humana, ¿no? Entonces, mientras mayor información tengamos de distintos ámbitos, más rico va a ser nuestro conocimiento para poder sostener al paciente que venga, ¿no? También, nuevamente, la supervisión clínica y el espacio de intercambio con colegas y esto es bien importante, mantener un balance entre casos desafiantes y casos más gratificantes, ¿no? Por ejemplo, si soy un terapeuta que veo solamente a pacientes con TLP, es mucho más probable que me sienta desgastado y un trapo al final de la semana, porque estos pacientes suelen tener una carga emocional y una historia de vida difícil, ¿no? Entonces, no sé, si veo pacientes también
con una estructura narcisista, va a poder también ser desgastante y desafiante, porque todo el tiempo te están retando o porque los señalamientos que les haces no van a ser bien recibidos, ¿no? Y además, estos pacientes pueden ser o muy aduladores o por lo contrario, eh, muy reactivos. Entonces hay que intercalar, ¿no? Y en un solo día no solamente ver a pacientes difíciles, sino también ver pacientes difíciles y pacientes con los que es mucho más fácil, ¿no? Sobrellevar la terapia. Y por último, en estrategias de autocuidado está el autocuidado mental. Y es que hay que mantener bien claros nuestros límites, no sobrecargar la agenda y definir nuestros horarios de atención, porque a veces pasa que podemos atender hasta las 10, 11 de la noche, pero ¿en qué momento descansamos? ¿En qué momento dormimos? ¿En qué momento nos desconectamos de nuestra labor como terapeuta? ¿No? Eso bien, bien importante mantenerlo en un pin. Luego, realizar actividades como mindfulness para regular el estrés. Y el mindfulness no es solamente la meditación sentada sin escuchar nada, sino también el mindfulness lo puedes encontrar en una caminata. Te puedes poner música y sales al parque más cercano que tengas de tu casa o espacios de la naturaleza, es lo que yo más recomiendo, y entrar como en ese estado de meditación consciente, digamos, ¿no? Es bien importante. Y también hay que tener espacios de creatividad, de lectura, de escritura, de arte, porque el arte no, o sea, puede sonar cliché, pero el arte realmente alimenta el alma, o sea, puede permitir que nos conectemos con nosotros mismos y descubramos partes de nosotros mismos de maneras que no lo teníamos pensado, pero hay que atrevernos a eso, ¿no? Un buen libro nos conecta emocionalmente con esos personajes, escribir nos permite externalizar y empezar a comprender cosas que en la mente a veces simplemente están desconectadas y en general el arte es un gran, gran, gran refugio para cada persona, ¿no? Ok, ahora, estos son también unas recomendaciones y quería hacer esta actividad con ustedes porque todavía nos queda tiempo, porque ya estamos por terminar, y es la respiración consciente de 4-7-8. Esta es una respiración donde inhalamos por 4 segundos, retenemos el aire por 7 y luego lo expulsamos por 8 segundos. Cuando mantenemos esta respiración por más de 2 minutos, parece magia, pero nuestro cuerpo como se calma. Y quería que lo hagamos ahora. Eh, Van a ser 2 minutitos con reloj, entonces vamos a por ello. Yo voy a poner musiquita y me dicen si se escucha. Ustedes lo pueden hacer con música o en silencio, como lo prefieran, pero acá va. A ver, les pido por favor que cierren sus ojos, que se conecten con la música que van escuchando, con el sonido de mi voz, y que pongan primero los pies bien plantados sobre el suelo. Bien, bien plantados sobre el suelo, que sientan que están firmes, que encuentren ese espacio seguro dentro de ustedes. Y ahora vamos a empezar a inhalar. Todo por la nariz. Inhalo 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Todo ese aire que he colocado dentro de mí lo voy a retener por 7 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora libero ese aire y lo dejo ir en 8 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo a recibir el aire por la nariz. Siento cómo pasa por mis fosas nasales, luego por la parte de la garganta hasta llegar a mis pulmones. En 4 segundos. Ahora
voy a retenerlo por 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y ahora sí, voy a expulsar por última vez antes de abrir mis ojos por 8 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando se sientan listos, van a ir abriendo sus ojos y van a volver al momento en el que estamos ahora, en esta presentación. Listo. Bueno, esa es una pequeña prueba de este tipo de respiración que en realidad, si no me equivoco, fue creada por unos Marines americanos o de otro país, no lo recuerdo, pero es una respiración que les permite mantener la calma en momentos de mucho estrés, ¿no? Y es muy recomendable, más si la pueden hacer en tiempos más largos, pero este tipo de respiración es una que pueden incluir en sus rituales entre sesiones. Otro punto que pueden incluir en sus rituales entre sesiones son los estiramientos breves, ¿no? Pueden alzar los brazos, llevarlos hacia los lados, girar hacia un lado, girar hacia el otro, mover el cuello, porque esta zona de acá es una zona que suele estar siempre tensa, ¿no? Sobre todo cuando estamos en este modo de huida, ¿no? Estamos así, tensos. Entonces hay que mantener la conciencia y darles espacio al cuerpo para moverse. Otro punto que creo que es muy importante es tomar notas de cierre para reflexionar acerca de las sesiones. Esto, lo más recomendable es que lo hagan terminando la sesión con el paciente. Se despiden y toman nota, ya sea en el celular o a mano, de cómo fue su experiencia, qué emociones sintieron con este paciente, qué pensamientos se les cruzaron por la mente, no sin que ustedes lo decidieran, sino aparecen por lo general, o les surgió, ¿no? Alguna idea cuando el paciente estaba trayendo un tema. ¿Qué sensaciones físicas también pueden haber experimentado? Porque no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que están tratando un tema difícil con un paciente y el estómago les empieza a rugir. Estas también pueden ser comunicaciones y hay que encontrarles un significado a lo largo del tiempo, no en el momento, ¿no? Y hay estudios también que hablan sobre ello y lo pueden encontrar online. Y después pueden también agregar lo que ustedes hayan sentido de forma particular luego de atender al paciente, ¿no? Y por último, considero nuevamente que la música es un gran canal para poder eh, relajarnos, ¿no? Cualquier género de música, a veces lo podemos conectar con también los estiramientos, nos ponemos una canción entre consultas y nos movemos y bailamos y aunque parezcamos locos, es algo que nos ayuda a volver a conectarnos y a volver a entrar en el presente, ¿no? No es algo muy usual, pero ayuda. Y la aromaterapia es poder tener esencias, que esas se consiguen en ferias o en cualquier tipo de tienda holística, digamos, que nos permitan relajarnos. La lavanda es una gran esencia, la hierba luisa también es otra gran esencia, y estos olores que son por lo generalmente agradables o ricos, ¿no? Hacen que uno también entre en un estado de mayor tranquilidad y de mayor confort. Ahora sí, pasando ya a la última diapositiva, quería dejarlos con un plan de autocuidado que pueden realizar durante esta semana y la siguiente. Y ahora en conjunto entre ustedes, desde sus espacios en particular, piensen en un hábito que les gustaría reforzar durante esta semana, ¿no? Escríbanlo y de ahí en un momento lo discutimos. También piensen en un hábito que quisieran reducir durante esta semana. Y por último, háganse un compromiso de autocuidado concreto
con ustedes mismos para la siguiente semana. Ok, si ya lo terminaron, le pido a alguien que se encuentre interesado en compartirlo para también poder dar ideas y también que las personas se animen a hacer esto, ¿no? Porque creo que es bien importante, como dice en este último slide, que para sostener procesos terapéuticos, si no nos sostenemos a nosotros mismos, no vamos a poder sostener a otros. ¿Ok? Entonces, a ver, adelante, ¿quién desea compartir un poquito acerca de lo que acabamos de ver? Uy, ahí está. No sean tímidos, chicos, ya vamos acá casi 54 minutos, así que adelante. Dale, Diego. Gracias. Bueno, en cuanto al hábito que me gustaría reforzar, he colocado dos, que es el hecho de tener estos espacios de lectura en la noche, de libros variados que tengo, y también el hecho de tener espacios de diálogo con mis padres, ¿no? Es venir, cenar con ellos y también conversar con ellos, ¿no? Para saber cómo les fue en su día. Un hábito que quiero reducir es el hecho de desvelarme, porque a veces me cuesta conciliar el sueño rápido, pero porque yo lo decido así, ¿no? Con otras cosas que hago. Y un compromiso conmigo mismo es que tengo el deseo de poder dormir al menos 7 horas, ¿no? Eso implica que me acueste un poco más temprano para levantarme también temprano y hacer las actividades de Ujú. ejercicio que realizo, ¿no? Entonces esas tres serían. Gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. A ver, ¿alguna chica tal vez quisiera compartir su plan de autocuidado para esta y la siguiente semana? Porque hoy los chicos han sido los que más han conversado y se los agradezco mucho. ¿Las animo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Lilian. ¿Qué tal? Bien, gracias. Sí, justo aquí tengo yo mi orden de mis cosas, por ejemplo. Eso es lo que yo me estoy, eh, digamos, proponiendo en cambiar Sí. más ordenamiento con mis cosas personales, Ujú. ¿no? Y algo que quiero reducir, quizás mis gastos, ¿no? Ser más ahorrativa este mes. Ok, súper bueno. Y un compromiso de autocuidado, pues ser más disciplinada. Ujú. Y es bien importante para empezar a ser disciplinados que no veamos las cosas de forma absoluta, sino que lo veamos paso a paso. Por ejemplo, eso es un ejemplo, Lilian, no digo que sea necesariamente contigo, pero si deseo empezar a leer, ¿no? Un libro o un texto o un ensayo al día, primero empezar con 5 minutos y luego ir subiendo el tiempo. Porque si de frente queremos empezar a leer cuando no tenemos el hábito 20 minutos o 30 minutos, lo más probable es que sintamos que no podemos. Y ahí ya entra nuestro propio autosabotaje y vamos a dejar de hacer esta actividad. Porque el pensamiento perfeccionista hace que nos alejemos de estas posibilidades de conocer, retomar o empezar a tener hábitos. Entonces, siempre hay que empezar de menos a más y ser muy compasivos con nosotros mismos, ¿no? No ser rígidos ni ser, de alguna otra manera, sádicos con nosotros, ¿no? Sino tenernos paciencia, así como tenemos que tenerle paciencia a los otros, ¿no? Sí, sí. Gracias.
Gracias a ti. A ver si hay alguien más que desea participar antes de pasar. Hola, Hola, José Antonio. Dale. a ver. Un hábito que quisiera reforzar, tener espacios entre sesiones. Bueno, siempre he tratado de tener espacios entre sesiones, pero a veces cedo. Entonces creo que es importante no ceder. No solo darme 30 minutos siempre, pero a veces cedo. Entonces, lo máximo que logro ceder son 2 pacientes seguidos, no más porque no resisto más. Yo Ujú. creo que sería importante respetar eso. Un hábito que quiero reducir, igual que Diego, también desvelarme. ¿No? Estaba desvelando mucho. Sí duermo mis 7, 8 horas, pero mi cuerpo ya se siente cansado desde las 10:30. Y creo que debo respetar eso también. Compromisos tengo 3. Hacer rituales de cierre de sesión, que me ha gustado muchísimo esa idea. Visitar el campo. Yo soy aquí de la selva del Perú, vivo en Tarapoto y tenemos cascas por todos lados y siempre me gusta ir, ¿no? Solito, meditar ahí. Y no hago desde hace mucho eso. Bueno, 2 meses, un mes más o menos. Y volver a terapia creo que también podría ser un compromiso. Ujú. Eso. Genial. Genial. Qué bonitos compromisos te estás proponiendo, ¿no? Y si es que no los puedes cumplir durante esta semana, tenlos como un Ujú, fin para cumplirlos a lo largo ujú, del mes, ¿no? Y vivir en Tarapoto es estar al lado de la naturaleza, entonces ujú. tú puedes aprovechar, si puedes ir a alguna de las Totalmente. que están por ahí o no son cascadas, son, sí, de las cascadas, bueno, aprovéchalo. Muy, muy bonita ciudad, la verdad. Gracias, Lucero. Ok, bueno, ahora sí vuelvo a pasar a la última frase y se las leo bien, ya no la parafraseo, y es, no podemos sostener procesos terapéuticos si no nos sostenemos a nosotros mismos. Al final, ser psicoterapeuta es encargarse de acompañar a personas que confían en nosotros para su mejoría, para encontrar maneras de sobrellevar el día a día desde una posición más placentera. Y eso es lo último. Muchas gracias. Ahí les dejo mis redes sociales y mi correo por si desean contactarse conmigo y les agradezco. Muchísimas gracias, Lucero, por este espacio. Gracias. Gracias, Gracias a Lucero. todas las personas también aquí presentes. En realidad es un tema muy importante que has tocado el día de hoy y lo has hecho de una manera muy entendible para todos nosotros. Reflexionar sobre la importancia de poder también autocuidarnos, ¿no? Como terapeutas. Entonces, aprovecho también para de repente destinar estos minutos a alguna de las personas aquí presentes que tenga alguna consulta. Si te parece, Lucero, de repente podemos dejar proyectada la diapositiva final con tu contacto para que las personas aquí que deseen contactarte puedan hacerlo. Y quienes tengan alguna pregunta, pueden hacerlo ahora mismo para que en compañía de Lucero se pueda responder. Quedamos unos minutos. Se los dejo así, chicos, porque si lo pongo en modo presentación, no los puedo ver y mi mouse deja de funcionar. Pero espero que lo puedan visualizar bien. Y sí, estoy acá disponible para responder a cualquier pregunta o duda que haya surgido a lo largo de esa presentación. Lucero, una sugerencia, de pronto lo puedes dejar en el chat para que así puedas tener Ay, visibilidad. Ajá. una sugerencia. A ver, ¿dónde está el chat? Mm. Uy, se me va. Se me va. A ver, correo. Mm, mm, a ver. Chicos, igual pueden ir haciendo preguntas antes de que tengamos que cerrar. A ver, Lucero, por ahí te leo una pregunta que me llegó internamente mientras se van animando los chicos y las chicas a dejar alguna consulta. Una pregunta interesante. A ver, dice Lucero, ¿qué recomendación nos puedes dar para no llevarnos el trabajo de terapia o el caso
para la casa y que nos termine por afectar de alguna manera? Esa es una muy buena pregunta. Y creo que esto suele ocurrir cuando contratransferencialmente eh, estamos no logrando diferenciar que esto que nos mueve el paciente puede tener relación con nosotros mismos. Entonces creo que algo que podrían hacer es al llegar a casa escribir, ya sea en papel. A mí me encanta escribir en papel, creo que es muy diferente a escribir en la computadora o en la computadora. ¿Qué cosas se les mueve? ¿Y por qué creen ustedes que el paciente no se les va de la cabeza? Eso es una buena herramienta, ¿no? Y luego supervisar, supervisar, sobre todo si es que recién acabamos de comenzar nuestro trabajo como psicoterapeutas, ¿no? Porque es ahí donde hay la diferenciación entre lo que nos mueve el paciente y lo que es nuestro es más delgada que cuando ya tenemos más experiencia. Y sobre todo si el caso es un caso complejo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Lucero. Y justo con esa última parte que mencionas, hay una pregunta adicional que se une perfectamente, que dice, ¿cuáles son los indicadores que nos pueden ayudar a notar cuándo derivar un caso que nos está costando? El número uno es cuando sentimos afectos, o sea, emociones negativas para con ese paciente, cuando no lo toleramos, cuando lo interrumpimos a la hora de la persona estar hablando, cuando nos genera una mayor sensación de fastidio, de rechazo, ¿no? Esos son buenos momentos para uno ponerse a pensar y darse cuenta qué se está activando de la historia personal con este paciente y tomar la decisión de derivar o desde ese análisis seguir el caso, ¿no? Y va a depender también de cada formación. Cada formación psicoterapéutica tiene sus propias reglas, digamos, sus propias normas para hacer derivaciones, ¿no? Pero esos son unos puntos a utilizar. Excelente, muchas gracias. Esas son las dos preguntas que tenía a interno que hicieron llegar. Creo que no hay preguntas porque ha quedado muy claro la Ok. presentación del día de hoy. Así que agradecerte, Lucero. Y para ir cerrando, si te parece, y también a las personas aquí presentes, como hacemos comúnmente, si pueden encender su cámara un minutito, nada más para el cierre y poder tomarnos una fotito de recuerdo y con eso dar por finalizado este espacio. Así que invito a que por favor puedan encender sus cámaras las personas que se han quedado hasta este punto. Joana, Carlos, Ashley, Ariana, Andrea. Sí, justo yo también lo quería proponer y se los agradecería muchísimo, chicos, ya que han llegado hasta este punto. Prendan sus cámaras y nos tomamos una fotito para el recuerdo. Y gracias por asistir, en verdad. Ha sido, ha sido muy satisfactorio poder compartir esto con ustedes y espero les sirva en su práctica. A ver, ahí estamos, van encendiendo sus cámaras. Hola a todas. Bueno, no sé qué te parece si ya vamos tomando la fotito con las personas que han Perfecto, perfecto, aceptado. Lucero. Tú me ayudas desde tu parte y yo desde Vale. aquí también voy tomando una fotografía. Y chicos y chicas, invito a que también la tomen ustedes. Así que a la de tres, si les parece. Uno, dos, tres. Sonrían. Yay. Muchas gracias, chicos. Y ahí tienen mis contactos para cualquier relación que quieran mantener de profesional, obviamente. Así que ya, ahí me pueden buscar. Listo. Chao, que tengan una Muchísimas buena. gracias, Lucero. Gracias Muchas por gracias a todos. asistir. Buenas noches.